Hoy vamos a ver un postre buenísimo con higos que están en su mejor momento. Son higos bien maduros y además están muy económicos. Lo que vamos a ver es una genialidad del gran Jordi Roca, uno de los mejores pasteleros del mundo. Cuando veas esta idea y lo sencilla que es, te va a encantar. Y tenía que contártelo. Lo primero que vamos a hacer es pelar unos cuantos higos bien maduros. ¿A ti qué te gustan más, los higos o las zanahorias? A ver, vamos a probar, a ver los higos. Qué rico los higos, los higos le gustan más. Ahora zanahoria de postre. Estiramos un pliego, un trocito de papel, de plástico, papel film. Colocamos un higo maduro en el centro y ahora lo cubrimos con una segunda lámina de papel de plástico. Nos ayudamos de una cazuela que tenga el fondo bien plano, un plato o cualquier cosa para chafarlo y dejar un redondel, bien fino, eso sí. Preparamos unos cuantos de esta forma tan ingeniosa. Es una operación muy sencilla y que se realiza en apenas unos minutos. Una vez tenemos todos los higos que vamos a utilizar bien aplastados, vamos a llevar esto al congelador para que se quede bien duro. Mientras se congelan los higos, vamos a preparar una crema pastelera muy rápida. Crema pastelera express. Vamos a empezar poniendo en un cazo los huevos. Vamos a añadir 2 cucharadas de azúcar y batimos un poquito. Añadimos la leche mientras mezclamos. Añadimos un poco de piel de limón bien lavada para aromatizar. Media cucharadita de esencia de vainilla. Unos granitos de sal para potenciar el sabor de nuestra crema. Y añadimos también el almidón de maíz, que al estar mezclando en frío no vamos a tener ningún problema para diluirlo. Una vez esté todo bien mezclado ya lo podemos llevar al fuego. Le vamos a dar fuego suave y mientras removemos esperamos a que coja consistencia. En cuanto nuestra crema empiece a espesar, la retiramos del fuego y removemos enérgicamente hasta que termine de cuajar. Y ya la podemos pasar por el colador. Cubrimos la superficie con papel de plástico para que no nos haga costra. Transcurrida una hora vamos a terminar nuestro postre. Vamos a trabajar un poquito de la crema esta que tenemos a temperatura ambiente con una varilla para que se ponga bien cremosa. Y ya está lista. Vamos a buscar nuestros higos. Vamos a poner en la base del plato una lámina de carpaccio de higo. Rellenamos con crema el interior. Asegúrate que la crema está muy bien distribuida para que quede bien relleno. Cubrimos con otra lámina de higo y vamos a terminar nuestro carpaccio de higos caramelizando la superficie como si fuera una crema catalana con un poquito de azúcar. Para ello te cuento un truco buenísimo. Mira, aquí tengo calentando un cazo de acero inoxidable del que hemos limpiado muy bien el fondo. Cubrimos con azúcar la superficie justo en el momento de caramelizar. Y ahora solo tenemos que quemarla con un poquito de precaución. Ya está nuestro postre listo. Limpiamos un poquito los bordes con un papel y esta operación la podemos repetir cuantas veces queramos, pudiendo montar todos los postres que queramos en el momento. Colocamos una hojita de menta para decorar y nuestro postre está listo. Este postre es importante tomarlo recién hecho y recién caramelizado. Mira esto. ¿Escuchas el caramelo? El crunchy del caramelo es espectacular. Tienes que probar este postre. Delicioso.